Buenos días a todos y bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro último sermón acerca del carácter de el pastor o el anciano, como lo dice el texto. Y durante este tiempo lo hemos estado pensando así por precisamente procesos internos en los que nuestra iglesia va a estar. Y quiero recordarles que definitivamente no es una enseñanza que es solamente para los que anhelen ser pastores o ocupar una labor de servicio, sino que la razón por la que lo hacemos también es porque es una enseñanza que va a aplicar a nuestras vidas y es un modelo también para nuestras propias manifestaciones cristianas. Durante este tiempo quiero que oremos para que esto sea una realidad en medio de nosotros. Es necesario que, si Dios existe y realmente la iglesia va a cumplir el propósito que Dios desea, que es manifestar su gloria, mostrar acerca de su carácter, necesitamos no ser cualquier reunión, sino ser un grupo de personas que son coherentes a lo que Dios espera, para que el mundo pueda conocer de Dios por medio de un pueblo que le está reflejando de la manera que Él desea que le refleje. Muchas veces vemos tristemente que los mismos cristianos son la causa de que otras personas digan: no, mejor yo no quiero saber más acerca de ese Dios. Una iglesia bien organizada, una iglesia que se está planteando el carácter antes que el hacer y un montón de cosas más, es una iglesia que va a poder tener más facilidad para representar a Cristo y para reflejar su gloria de maneras más específicas. Así que, como es algo que sabemos que es un milagro que solamente Dios puede hacer, yo quiero rogarles que juntos podamos orar y pedirle al Señor que realmente nos asista, nos ayude a hacer lo que Él solamente puede hacer. Oremos juntos. Señor, gracias. Gracias porque el privilegio de ser la iglesia es algo que nos has dado. Nos has invitado a reflejarte, no solamente a seguirte como un buen maestro de moral, sino que tú seas también nuestra motivación a la hora de vivir, para que la gente pueda verte a través de nuestras familias, la gente pueda verte a través de nuestro matrimonio, liderazgo, la gente pueda verte a través de nuestras iglesias. Señor, que cuando la gente nos vea, la gente pueda ver gente humilde que sabe que es pecadora, llena de errores, de pecados, de cosas que a ti no te agradan, pero por otro lado también de un corazón que desea profundamente reflejarte, mostrar tu gloria y agradarte de la mejor manera. Así que te pedimos, Señor nuestro, que en tu voluntad nosotros podamos verte mucho más real en nuestras vidas, verte mucho más real en nuestra iglesia, y que podamos ser esa iglesia que se pone de acuerdo para levantar a hombres que también puedan reflejarte junto con sus familias, y que juntos podamos ser una muestra de tu gloria, ser una muestra de tu gracia con el hombre y tus propósitos cumpliéndose aquí en la tierra. Señor, te necesitamos, urgentemente te necesitamos, para que seas tú, Señor, fortaleciendo el carácter de tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como saben, estamos reflexionando alrededor de 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3 nos está hablando acerca de las cualificaciones que deberían de tener todos los pastores, y es muy importante ver cada una de estas escenarios como parte de lo que Dios espera de la vida de un hombre. El primer sermón que tuvimos, este es el tercero, habla de un carácter irreprensible, y como parte de su carácter irreprensible es la relación que tiene con su esposa como su única esposa. Después vimos acerca de un carácter interior, como lo que está pasando al interior de este hombre también refleja lo que debería estar pasando al interior de cada uno de los creyentes. Y hoy vamos a ver acerca del carácter o el testimonio exterior, y por eso he denominado este sermón la iglesia y la importancia del buen testimonio. Así que cuando pensé en la enseñanza para este domingo, no solamente pensé en el testimonio del pastor, sino en el testimonio de toda la iglesia.
una de las cosas que realmente necesitamos tener presente es la importancia del testimonio, la importancia de la coherencia, la importancia de que lo que creemos esté realmente viéndose reflejado en nuestras vidas. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes a la hora de vivir nuestro cristianismo. Es muy fácil tener teólogos de grandes universidades, es muy fácil tener gente con muy buena doctrina, pero lo realmente complejo es el carácter. Lo realmente complejo es el reflejo en aspectos como la humildad y cómo realmente esto se ve en una vida familiar, en una vida práctica. Y es por eso que siempre la reflexión girará en torno a estas enseñanzas, a lo que aplica para el pastor, a lo que aplica para la persona que es ese modelo, esa familia que es el modelo, pero también cómo eso tiene todo que ver con el testimonio de la iglesia misma. Hace poco estoy leyendo un libro muy conocido últimamente, se llama La libertad de olvidarse de uno mismo. La libertad de olvidarse de uno mismo, es de Tim Keller, es un libro muy pequeño y es un libro que habla acerca de la característica más importante que debería tener todo creyente, y esa característica es la humildad. Tim Keller habla que la humildad muchas veces es confundida con una manifestación de hombres que están todo el tiempo hablando de sus miserias, hombres que están hablando de lo lamentable que es su situación, hombres que están hablando acerca de lo humildes que son. Y él menciona en este libro que muchas veces esa no es la característica que nosotros deberíamos de tener. Esa no es la característica que nosotros deberíamos ver en una persona humilde. Él habla acerca de que muchas veces nosotros podríamos decir que estuvimos con una persona humilde, pero realmente estar en constante escuchar a esa persona que está diciendo acerca de sus miserias no necesariamente es ser una persona humilde. Y entonces él lo que empieza a expresar es que una característica de una persona humilde, una característica de una persona que realmente tiene una buena apreciación de sí mismo, no es una persona que se cree menos que los demás, pero tampoco es una persona que está creyéndose más que otros. Entonces una perspectiva humilde, según el Evangelio, es una persona que tiene la capacidad, como dice el título del libro, de olvidarse de sí mismo. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, es una persona que cada vez más ha entendido que la vida se trata menos de sí mismo. Es una persona que ha entendido que el trabajo no se trata de sus propias ganancias, que las relaciones no se trata de su propia conveniencia, que sus actividades no se trata de su propio placer, sino que es una persona que ha aprendido, así como Jesús nos ha enseñado, a olvidarse de sí mismo como el centro de su vida. Así que, ¿cuál debería ser una característica de una persona que realmente es humilde? Una persona que realmente es humilde es una persona que tiene una capacidad de interesarse por los demás. Tiene un profundo deseo de ver por las necesidades de los demás, por interesarse por escuchar a los demás. Una persona que realmente desea conocer a las demás personas, desea ser conocido, desea servir a otros y desea interesarse por las demás personas. Muchas veces podemos ver personas que están interesadas en relaciones, pero muchas veces las relaciones están basadas en su propia conveniencia. No es eso de lo que estamos interesados en ver cuando hablamos de la humildad. No estamos buscando personas que son sumamente dependientes de las relaciones y la aprobación y por eso necesitan buscar a otros. No, es una persona que muy bien podría, una persona humilde, conservar su propio espacio, tener lo suficiente para sí mismo, pero decide olvidarse de sus propios beneficios para empezar a interesarse por otros. Y muchas veces esto puede ser difícil de ver aún en la misma iglesia. Muchas veces eso puede ser difícil de ver aún en los pastores. Pero lo que dice Keller es que es necesario ese tipo de vida, porque una persona que está tan preocupada por sí mismo, tan preocupado por su tiempo, tan preocupado por sus deportes, por sus finanzas, y que por todas las cosas que haga le traigan una conveniencia, es una persona que va a traer mucho daño, pero también mucha deshonra al nombre de Dios, porque tenemos un Dios que no escatimó ser igual a Dios, un Jesús que no escatimó tener el mismo lugar de Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Así que
Si hay algo que es importante que nosotros necesitamos velar durante este tiempo mientras reflexionamos en lo que debería ser el testimonio de la iglesia, es precisamente esas características internas, cómo se ven reflejadas a lo largo de nuestras vidas y en nuestras manifestaciones cristianas. Por ejemplo, desde ya podrías hacerte una buena pregunta. ¿Tu vida es una vida que se caracteriza por el interés por los demás? ¿Tu vida es una vida que estaría interesada en aún perder tiempo, de tu tiempo valioso, recursos, por buscar la manera de conocer a otros, por interesarte por otros? Bueno, esa es una de las características de las personas humildes. ¿Cuánto más nosotros deberíamos ver esas características reflejadas en las personas que van a ser un modelo para la iglesia, el pueblo de Dios, la imagen de Dios aquí en la tierra? Entonces, finalizar este tiempo no es finalizar simplemente con un buen ejemplo de vida. Es que si realmente hay personas que van a ser un modelo de Cristo, si hay personas que dicen seguir a Jesús, deben ser personas, como lo veíamos en la confesión de fe esta mañana, que puedan reflejar realmente con sus vidas lo que Cristo es internamente en ellos y cómo eso se refleja en sus vidas. El tiempo de hoy vamos a estar meditando en una sola premisa: sé un testimonio para la gloria de Dios e impulsa a hombres con un testimonio sólido. Sé un testimonio para la gloria de Dios e impulsa a hombres con un testimonio sólido. Todos los cristianos deberíamos estar interesados en que nuestro testimonio, es decir, nuestro estilo de vida en cualquier área, sea un testimonio que la gente pueda decir: gloria a Dios por este hombre, gloria a Dios por esta mujer. Y asimismo, con ese testimonio nosotros podamos impulsar a hombres con un testimonio sólido. Este tipo de reflexión lo vamos a ver a través de 2 puntos en esta mañana. El primer punto que vamos a ver durante este tiempo tiene que ver también con lo mismo, tiene que ver en cómo nosotros estamos proyectando ese testimonio y cómo nosotros estamos también formando a otros. El primer punto va a ser: debes gobernar bien tu casa. Primer punto tiene que ver con lo que dice el texto de que debes gobernar bien tu casa. Entonces lo he denominado la importancia del testimonio y el hogar. El testimonio en primera medida está relacionado con el hogar. Una persona que tiene buen testimonio es una persona que primeramente tiene un buen testimonio en su hogar. El segundo punto que vamos a ver el día de hoy es el origen de un buen testimonio. El origen de un buen testimonio. ¿De dónde viene un buen testimonio? Y por último vamos a concluir con un tercer punto: el resultado del buen testimonio. ¿Cuál es el resultado del buen testimonio? Todo esto para apuntar a esa premisa que quiero que recuerden hoy, de ser un testimonio para la gloria de Dios y impulsar a hombres con un buen testimonio, con un testimonio sólido. El primer punto entonces va a estar enfocado en el versículo 4 y el versículo 5, la importancia del buen testimonio y el hogar. La importancia del buen testimonio y el hogar. El primer versículo está en el versículo 4, vamos a leerlo, versículo 4, versículo 5. Que gobierne bien su casa, refiriéndose al pastor. Recuerden, cada una de las premisas que vamos a estar viendo aquí están enfocadas en el carácter y las cualificaciones del pastor. Pero recuerden, las cualificaciones del pastor solamente son un ejemplo para la iglesia. No solamente son las cualificaciones del pastor, sino que cada miembro de la iglesia debe anhelar en estas cualificaciones, porque esto glorifica a Cristo. El versículo 4 dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia del Señor? Entonces, vemos que la palabra de Dios está haciendo una profunda, una estrecha relación entre la manera en la que están sucediendo las cosas en el hogar y la capacidad que este hombre tiene para liderar la iglesia. Si un hombre no tiene una buena relación con su esposa y con sus hijos, lo que dice Pablo a Timoteo es: ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Haciendo muchas alusiones. La iglesia es una familia, la iglesia es un lugar que se cultiva y que no se lidera como una empresa, sino como una familia. Entonces, detrás de un pastor lo que necesitamos es una persona que sepa ser padre,
una persona que sepa ser esposo, una persona que sepa tratar con amor pero con verdad, una persona que no solamente está dando directrices y corrección, sino que es una persona, así como dice el texto, que gobierna bien su casa. Y esta palabra gobernar bien tiene mucho que ver con el reflejo de lo que Dios es con nosotros. La palabra gobernar tiene una relación con una forma de presidir, una forma de liderar. Pero no solamente es cualquier liderazgo, sino que es un liderazgo que tiene el control de lo que está sucediendo en el lugar en donde Dios le ha puesto. Y una de las referencias que hace este mismo texto es que tiene a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y hay dos palabras claves aquí. Entonces hay sujeción, y qué fácil es cuando hablamos de los liderazgos tener a personas en sujeción, tal vez con una autoridad muy fuerte, o tal vez no ser ese tipo de liderazgo a lo cual los hijos se sujetarían. Pero por otro lado, la otra palabra clave es con toda dignidad. Y esta palabra hace que el liderazgo y el gobierno al que se refiere Pablo aquí a Timoteo, para que pueda ver en estos hombres, son hombres que tienen la capacidad de hacer que sus hijos se sometan a ellos, pero no de cualquier manera. Seguramente está haciendo alusión no de una manera en la que la gente les desobedezca, los hijos hagan como si no existiera. Pero también cuando él hace referencia a con toda dignidad, es que no es tampoco un liderazgo impositivo, un liderazgo coercitivo, un liderazgo violento, sino que es un liderazgo que conserva la dignidad de ese liderazgo y la dignidad de aquellos que se someten a ese liderazgo. En Tito 1:6 menciona la palabra de Dios una porción muy similar a esta. Dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces esta persona lo que está haciendo es un liderazgo en donde estos hijos no están disolutos, no están por aquí absteniéndose de la directriz de sus padres, no están rebelándose a él. Pero asimismo lo que vemos también en el texto de primera de Timoteo, versículo 4, capítulo 3, es que esta manera en la que se está llevando ese liderazgo es un liderazgo con toda dignidad. Otras porciones, otras versiones y el idioma original habla de honestidad. Es una modestia reverente del padre de los hijos. El hecho de que tenga hijos que estén en sujeción no quiere decir que tiene la autoridad o la libertad de abusar de su liderazgo para someter a sus hijos, sino que los lidera con modestia reverente y con honestidad, es decir, lo hace con honor, lo hace coherente a las Escrituras, pero lo hace de una manera en la que puede conservar la dignidad de sus hijos y la dignidad de su liderazgo. Es una recomendación a favor de la persona que va a gobernar bien la iglesia. Génesis 1:19 nos habla un poco acerca de esto. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Desde el principio vemos que en Génesis Dios llama a hombres como Abraham para que su liderazgo de parte de Dios sea un liderazgo no solamente para someter violentamente a las personas o para que la gente lo tenga como un cero a la izquierda, sino que su liderazgo sea un liderazgo tan inteligente, tan controlado, tan sobrio, que así mismo no solamente la gente le siga, sino que quiera seguirle en su fe a Dios. Y esto es muy importante que lo veamos en el contexto de 1 Timoteo. ¿Por qué? Porque resulta que la iglesia en Éfeso, que es la iglesia a la que Pablo le está escribiendo esta carta, la envía a Timoteo como una carta pastoral para la iglesia, para que Timoteo la enseñe. Esa iglesia está en una ciudad que tiene mucha influencia griega. Esa ciudad tiene mucha influencia de lo que es la cultura griega. Y dentro de este contexto lo que vemos es que la cultura griega tiene diferentes maneras de manejar los roles en el hogar. Una de las cosas que normalmente sucedía en esas culturas es que debido al conocimiento griego y filosofía, las mujeres habían ocupado un lugar muy importante en esa cultura.
y es más, las prácticas que tenían que ver con lo místico, con lo espiritual, en muchas ocasiones era liderado por mujeres. En muchas ocasiones era liderado por mujeres con muchas competencias, pero esto estaba llegando a la iglesia y esto estaba trayendo claros perjuicios para la gloria de Cristo en la iglesia de Éfeso. Por esa razón, Pablo es muy claro en lo que deben ser los roles de la mujer, los roles del hombre, y cómo el hombre debe asumir un liderazgo desde su hogar con roles correctamente relacionados con lo que Dios espera de esos roles. Y por esa razón hay una importancia del liderazgo del hombre en su hogar como un testimonio para la gloria de Dios y como un ejemplo para la iglesia. Porque algo que estaba afectando culturalmente los roles en la sociedad estaba afectando también los roles en la iglesia. Y por lo tanto estaba afectando el evangelio y el testimonio de Cristo. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, Timoteo empieza hablando acerca de ciertas aclaraciones de que la mujer debe ser prudente y debe liderar y debe servir de la mano del liderazgo primeramente del hombre. Y esto es muy importante porque en este momento, no solamente en Grecia de esa época, sino también en nuestros contextos, vemos una desfiguración de lo que son los roles del hombre y la mujer. Y si en algo las personas deben comprender una aplicación práctica del evangelio, es lo que está pasando en los roles de su hogar, lo que está pasando en sus roles familiares. Timoteo empieza leyendo la carta que envía Pablo en el versículo 8 del capítulo 2, un caso acerca de cómo la iglesia se estaba viendo afectada por el desequilibrio de estos roles. Primera de Timoteo 2, versículo 8 en adelante, dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces Pablo lo que está haciendo referencia en esta porción es la importancia de que los hombres puedan ejercer un liderazgo sin ira ni contienda, pero al mismo tiempo ejecutando un liderazgo espiritual, levantando manos santas, dando referencia a la piedad de estos hombres. Inmediatamente después, en el versículo 9, Pablo empieza a hablar acerca de la importancia del rol de la mujer. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Parece ser que estas mujeres que estaban asumiendo el rol de los hombres estaban asumiendo un rol con ostento de vestimenta. Estas personas, muchas veces relacionadas con el liderazgo cultural, lo hacían con mucha pompa, parece que con perlas, dice más adelante, con pudor. O sea, estas mujeres no tenían pudor dentro de la iglesia. Entonces vemos una iglesia que estaba siendo influida por un liderazgo femenino, pero ese liderazgo femenino no era con pudor ni con modestia. Tiene mucha relación con lo que vemos en las iglesias hoy. Hoy vemos a mujeres en muchas iglesias, inclusive con operaciones estéticas que no tienen pudor, que no están guardando muchas veces lo que puede ser una caída o una piedra de tropiezo, inclusive para las personas que asisten a ese tipo de iglesias. No son modestas. Dice el versículo 9, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Entonces Pablo está haciendo una comparación. Los hombres deben ejercer su liderazgo sin ira ni contienda, pero las mujeres no deben de liderar con este tipo de características. Las mujeres deben ser mujeres llenas de modestia, de pudor, no con este tipo de perlas y con este tipo de joyas, sino que la mujer debe caracterizarse por ser una mujer de piedad. ¿Cómo es una mujer de piedad? Es una mujer que primero su decoro, como dice el versículo 10, son las buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, las buenas obras. Mujeres que están haciendo servicio, mujeres que están mirando la manera de hacer el bien a los demás. Y por eso el versículo 11, versículo muchas veces tan controversial, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y en el contexto de esta enseñanza lo que vemos es una iglesia con profundo liderazgo de las mujeres mal enfocado.
mujeres tomando la posición de los hombres, mujeres asumiendo un liderazgo que no les corresponde. Y versículo 13, muy importante, el fundamento de este contexto, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y entonces el versículo 14 nos ayuda a entender por qué Pablo está poniendo en orden la iglesia. Resulta que Dios creó a Adán y a Eva, y los comentaristas en muchas ocasiones han mencionado que Adán no es que estuviera presente viendo cómo Eva estaba siendo engañada por la serpiente, sino lo que vemos es en ese escenario, Adán era un hombre piadoso, un hombre que conocía del Señor, un hombre que le temía, un hombre que estaba llevando a cabo esa tarea valiosa de sojuzgar la creación. Pero probablemente uno de los comentarios que se hacen para interpretar bien lo que pasó en el Edén es que tal vez Adán no estaba con su esposa, tal vez no por ser un mal esposo, sino tal vez que la serpiente aprovechó un momento en donde su esposa no estaba acompañada de aquel que Dios había designado para cuidarla, para proveer protección y dirección. Entonces aprovechó que ella estaba sola para tomar las decisiones y entonces llevó a cabo esta labor de tentación. Entonces comentamos esto porque en el contexto de la iglesia es muy importante que los roles de la mujer estén desarrollados a la luz del rol que Dios le ha dado al hombre. El hombre fue creado primero, el hombre está diseñado para el liderazgo y la mujer para cooperar con él en ese liderazgo en su debido tiempo, en su debido espacio. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es que efectivamente lo que está pasando en esa iglesia es que las mujeres estaban ejercitando un liderazgo muy separado del liderazgo de los hombres, tomando su lugar de una manera en la que la sociedad lo hacía. Y entonces eso es lo que vemos actualmente en nuestras iglesias. Tomamos buenos modelos que parecen modelos correctos, modelos piadosos, modelos dignos de seguir, pero realmente terminan siendo modelos que son humanos. Y eso termina llevando a la iglesia a representar todo menos lo que Dios espera de la iglesia. Una de las cosas que necesitamos recordar es que en el contexto de las características y cualificaciones de los pastores se encuentra varias veces repetido y en distintos textos la importancia del ejemplo y el honor que hay detrás de ese liderazgo si tiene un matrimonio y un hogar conforme a lo que Dios desea. ¿Por qué? Porque enseñar también es ser ejemplo. Enseñar también es ser de alguna manera el ejemplo de lo que deberían ser los matrimonios, el ejemplo de lo que deberían ser los hogares. Entonces por eso Pablo es tan importante para él enfatizar en que el desorden de esa iglesia se debía a que no habían hombres que estaban ocupando su rol. Por lo tanto, las mujeres lideraban al estilo del mundo, por lo tanto habían falsos maestros, por lo tanto el evangelio y el nombre de Cristo estaban en peligro. Entonces es muy importante que la iglesia sepa que las familias de los ministros deben ser ejemplos de bien para todas las demás familias. No solamente es la doctrina, no solamente es las buenas enseñanzas y parecer una persona correcta en el púlpito cada domingo. Es que realmente esa persona esté liderando con justicia, con gracia en su casa. Que sus hijos puedan estar sometidos a él no por su autoridad y violencia o porque simplemente no ejerce autoridad, sino porque él ejerce una autoridad con dignidad. Sus hijos están alegres de poder someterse a él por la manera en la que les ama, pero también la manera en la que les recuerda la verdad. Y es precisamente por este tipo de errores que las iglesias tienen liderazgos abusivos, porque las mismas iglesias no están velando por ver cómo es este hombre en su casa, cómo es este hombre con sus hijos. ¿Es un abusivo o en su hogar todo el mundo se le pasa por la galleta? ¿Cómo entonces, lo que dice Pablo, cómo podría cuidar la iglesia de Dios? ¿Será entonces importante que la persona que lidere la iglesia tenga un buen testimonio, que tenga un buen matrimonio? Es sumamente importante, porque lo que dice Pablo es, si esto no sucede, entonces esa persona no va a poder cuidar la iglesia de Dios.
si no puede cuidar 2, 3, 4, 5, 6 personas, 7 personas, no sé cuántas, allá en la iglesia, en la casa de un pastor, de un ministro, ¿cómo va a poder cuidar un rebaño? Si no puede llevar un matrimonio conforme a lo que Dios desea, ¿cómo entonces va a liderar a otros? ¿Cómo va a cuidar a otros si no puede cuidar a sus propios hijos? Gobernar bien su casa. Entonces, desde Génesis lo que vemos es que Dios levanta hombres, levanta familias por esos hombres, y Pablo entonces en este momento está recordando a la iglesia: necesitamos hombres que gobiernen bien sus casas para poder liderar. Hay gente que tiene excelentes cualificaciones para enseñar, hay gente que tiene excelente disposición para ir a la iglesia, pero cuando llega a la casa todo es un desastre. Y no solamente estamos hablando de los pastores, estamos hablando de cada persona que asiste a la iglesia. Mi hermano amado, mi hermana amada, si ese es tu caso, es hora de evaluar tu cristianismo, porque así como para los pastores es una exigencia gobernar bien su casa, esto es un ejemplo para ti. Si tu cristianismo no ha llegado a influir la manera en la que tú te relacionas con tu esposo o esposa o tus hijos, es porque ese cristianismo tiene algo que está muy mal. Porque el cristianismo debe tener primero implicaciones en nuestras propias vidas, en nuestras propias realidades. Proverbios 19:13 dice: dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. ¿De quién es la responsabilidad de que las cosas en casa sucedan? Necesitamos hombres responsables aún de los pecados de sus hijos, hombres responsables aún de los pecados de sus esposas, que no estén reprochando los hijos que me tocaron, las esposas que me tocaron, sino hombres que así como Cristo asuman el peso del pecado del pueblo y que intercedan por ellos. Hombres que sean capaces de ver los errores de sus esposas como una oportunidad para predicar y servir con el evangelio en sus vidas, no para rechazarlas, no para quitarles el amor. No hombres que estén usando su violencia para someter a sus hijos porque no cumplen las expectativas que deberían tener, sino hombres que con amor y con justicia puedan guiar con gracia y con verdad a las personas que Dios les ha puesto en sus manos para criar. Así que es muy importante que nosotros podamos velar no solamente por el carácter del pastor en este sentido, sino por cada una de las familias que tenemos a nuestro alrededor. Muchas porciones como Ezequiel 18:10 menciona varios ejemplos en donde diferentes maestros o diferentes sacerdotes tenían características en donde se veía lamentable el ejemplo de hijos y lo importante de cuidar el testimonio de sus familias. Es muy importante que nosotros veamos cómo la palabra de Dios desde siempre ha dado importancia al testimonio de las familias para poder liderar la iglesia de Dios. 1 Corintios 10:32 nos ayuda a ver esto en relación a nuestras propias vidas. Dice: no seas motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Mi hermano amado, hay pastores que son una piedra de tropiezo para la gloria de Cristo, pero también una piedra de tropiezo para las personas que están fuera de la iglesia. Y hay cristianos que son una piedra de tropiezo para otras personas que no son cristianas. Mis hermanos, que ni nuestro testimonio sea una piedra de tropiezo para los creyentes ni para los no creyentes, y sobre todo que no sea una piedra de tropiezo, como dice 1 Corintios, a la iglesia de Dios. Que no sea una piedra de tropiezo el hecho de que nosotros con nuestro estilo de vida seamos un mal ejemplo para nuestros hermanos, seamos un mal ejemplo para otras familias. 1 Timoteo 3:15 dice: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Mis hermanos, Timoteo es un ejemplo que Pablo quiere usar para la iglesia. Pablo desea que Timoteo le recuerde a la iglesia que esto no se trata de teología. Pablo desea hablar a Timoteo para que Timoteo hable a la iglesia de que ser cristiano no se trata de hacer ciertas cosas buenas por allí, ciertas cosas buenas por acá,
sino que se trata de la misma gloria de Cristo, que no puede ser tomado como cualquier cosa, decir soy creyente, y mucho menos liderar la iglesia del Señor. Por eso Pablo dice: te escribo estas cosas para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Es decir, la iglesia debe ser de una manera. ¿Y quiénes son la iglesia? No es la logística que hay aquí adelante, no es la manera en la que nosotros ponemos las canciones, son las personas. Las personas deben conducirse conforme a lo que Dios espera de su pueblo. Y en este caso yo quiero expresarte, al igual que Pablo lo está expresando a estas personas, una y otra vez ha dado instrucción a esta iglesia. Su deseo, si pudiéramos ver a Pablo, es no más una iglesia que toma el cristianismo como le parece. No más una iglesia que decide pensar que su forma de cristianismo es la forma correcta, sin ni siquiera evaluar cosas tan importantes con cómo está mi relación con mi esposa, mi familia. Si nuestro cristianismo no se está viendo reflejado en nuestras familias, nuestro cristianismo tiene mucho que decir y necesitamos ser acompañados en eso. Entonces, así como el contexto griego necesitaba que se levantaran hombres que lideraban la iglesia, que tuvieran un buen testimonio en sus hogares, que gobernaran bien, hombres fieles, que modelen con sus familias lo que debería ser el cristianismo, hoy no será menos. Hoy no será menos cuando todas las verdades son relativas. Cuando estamos en un momento en donde podríamos decir que, aunque en ese tiempo había pecado, la diversidad de familias que se ven hoy, los roles invertidos y lo lejano que están nuestras sociedades a las verdades de un Dios que ha creado la familia, dejan en suma urgencia que las personas que están liderando las iglesias y los hombres y familias que se levanten sean familias realmente coherentes a la verdad bíblica. Es tremendamente importante. Necesitamos conocer las familias de las personas que hacen parte de la iglesia, no solamente para decir que está bien y que está mal en sus casas, sino para servir con amor, para que estas personas puedan vivir para la gloria de Dios, no vivir con roles invertidos. Que hayan hombres que sepan gobernar con gracia y con verdad sus familias, para que esas esposas también les sea fácil someterse a ellos. Que sean hombres tan piadosos que puedan hablar la verdad con claridad, pero al mismo tiempo amar, para que esas familias puedan ver un matrimonio que es coherente al Señor y los hijos puedan crecer en su misión agradable delante de los ojos de Dios. Pero no solamente para eso, sino para que estas familias sean un ejemplo para un mundo que se está perdiendo en medio de tantas verdades, tantas construcciones sociales. Ya está bueno de cristianos que son piadosos los domingos, pero cuando inicia la semana, sus familias son como a ellos les parecen, sus relaciones son como a ellos les parecen, sus matrimonios son como ellos deciden. Mis hermanos, esto deshonra el nombre de Cristo. Seguramente el Señor puede estar más molesto por las iglesias que vemos hoy que por los inconversos que vemos hoy. Los inconversos son inconversos. Las personas que no conocen a Dios están luchando con sus propios pecados. Pero algo más terrible es esto: que hayan personas decir yo sigo al Señor, mientras su testimonio en sus hogares, mientras pastores, mientras iglesias son lideradas por mujeres con un liderazgo totalmente secular, sexualizado. ¿Cuánto molestará eso al Señor? Que digamos que estamos hablando en nombre de Dios, que digamos que somos el pueblo de Dios, cuando nuestras vidas y nuestras familias, que son el centro de la sociedad, son totalmente diferentes a lo que Dios espera. Estamos en un mundo que tiene los roles de mujeres y hombres invertidos, al igual que lo tenía esta iglesia en Éfeso, que se parecen menos al modelo bíblico. Que muchas veces podemos decir, sí, nosotros creemos en el modelo bíblico, pero cuando entramos a los hogares, la verdad es que en muchas ocasiones las mujeres mandan. La mujer es la que habla más duro,
La mujer maneja su dinero, tiene sus decisiones, y eso lo llamamos en nombre de la sociedad como libertad femenina, derechos de la mujer. Dicen que manejan decisiones supuestamente concertadas, pero al final muchas veces estas mujeres son las que toman las decisiones, porque socialmente el hombre ha dejado de asumir su rol como un hombre que es respetable, pero al mismo tiempo amoroso. Y estos roles que parecen ser cristianos se oponen totalmente a lo que la palabra de Dios dice acerca de la familia. Entonces es sumamente importante que los hombres que se levanten en las iglesias no solamente sean personas que sean de buena doctrina, que sean buenas gentes, sino sean personas que son respetables en sus hogares, que sean un ejemplo de excelencia, un ejemplo de espiritualidad. Hay hombres que tal vez parecen muy buenas gentes, pero cuando vamos a ver su vida espiritual, tienen cero influencia espiritual en sus esposas, porque siempre es su esposa la que lo está arrastrando a tratar de buscar a Dios. Necesitamos más hombres que puedan liderar desde lo espiritual, que puedan ser esos hombres como los que menciona Pablo, que levantan manos santas, que están interesados en hacer un liderazgo espiritual antes que el impositivo o el económico. La iglesia se convierte en un lugar en donde las familias reciben instrucción de lo que debe ser una familia. Mis hermanos, el cristianismo hoy, el cristianismo, el mejor de los casos, en lo mejor que hemos visto de las iglesias, se ha convertido en buenos libros que nosotros recomendamos aquí, libros de matrimonio, libros de crianza, y gloria a Dios por los libros, no me malinterpreten, gloria a Dios por cualquiera de los libros que sea de sana doctrina, que esté instruyendo a matrimonios y a la crianza de los hijos y a diferentes aspectos de la vida práctica. Pero más que libros, mis hermanos, necesitamos personas que puedan leerse. Necesitamos personas que realmente se den a conocer, que con libertad podamos reconocer que todos somos pecadores y todos estamos necesitados de no ser pastoreados por libros. Necesitamos gente que vele por nuestros hogares. Necesitamos ser conocidos. Los libros no pueden ver nuestros errores. Los libros no nos pueden enseñar acerca de los aspectos de nuestros matrimonios que están siendo mal enfocados. Los libros no van a levantar hombres conforme a la Escritura. La iglesia necesita meterse en el hogar de los pastores. La iglesia necesita preguntarse cómo está su matrimonio. Y esto es una prueba hermosa de cómo los pastores también están sometidos a la iglesia. Los pastores no son una superélite que está blindada y que la iglesia no puede conocerles. No, los pastores deben de estar sometidos a la congregación de tal manera que sean conocidos y que la iglesia pueda ver si realmente, como dice Timoteo, como dice Pablo a Timoteo aquí, es una persona que gobierna bien su casa. Es una persona que puede ejercer un gobierno honroso, respetable. Y asimismo, como el pastor puede someterse a la iglesia, cada una de las familias deben ser familias que están dispuestas a someterse a la iglesia misma para que evalúen cómo está esa familia. Pero un momento, ese cristianismo parece muy peligroso. Es ahí donde los cristianos se detienen. Me encanta cuando me predican la sana doctrina, me encanta cuando me hablan acerca de ciertos consejos de diferentes áreas, pero ya cuando se quieren meter en mi vida, ya cuando quieren indagar en mi familia, en la manera en la que me relaciono, cómo están los roles del hogar, cómo están, ahí ya no nos gusta tanto, porque parece intrusivo. Pero mis hermanos, la única manera de glorificar a Cristo es que la iglesia humildemente, no como un juez o como una persona que está auditando lo que está bien y lo que está mal, no, es una familia que realmente desea glorificar a Cristo. Si yo quiero glorificar a Cristo, yo necesito ser una persona conocida. Yo necesito ser un hogar que la iglesia pueda conocer, que la iglesia pueda instruir, que no sean solamente unos libros de forma individual en el secreto de mi casa, sino que así como el pastor es conocido para saber si gobierna bien su casa, cada miembro y cada familia de la iglesia debe ser conocida. La iglesia es un lugar donde mi casa está abierta para ser conocido por todos, porque todos tenemos errores y pecados y todos necesitamos ser acompañados
para ser las familias y la iglesia que Dios desea que seamos. Mis hermanos, ¿de dónde vienen los escándalos? Pastores que nunca fueron auditables, un montón de secretos, y este pastor cayó y esto terrible hizo. No era una persona auditable, y tal vez camuflado de un montón de dones, una buena predicación, una buena doctrina, pero una iglesia que poco se preocupó por ver cómo gobernaba su casa, cómo está la relación con su esposa, cómo está la relación con sus hijos, de dónde salen los escándalos, los matrimonios destruidos, pero con apariencia cristiana cada domingo, pero cuando llegan a casa son todo un fracaso. ¿Por qué? Porque son gente blindada, gente que cree que siempre puede llevársela bien y salir adelante a su propia manera. Necesitamos ser vulnerables, mis hermanos, y así como el pastor es vulnerable, miren lo que dice aquí Pablo a Timoteo, que gobierne bien su casa. ¿Qué quiere decir? La iglesia conocía cómo tenía su relación este pastor. La iglesia, mis hermanos, es un lugar que es una familia que se conoce. Si tú no eres conocido, tú no puedes ser animado a ser mejor. Si tú no eres conocido, como veíamos en el ejemplo de Timoteo, es porque tal vez estás tan convencido de que puedes tú solo, que no te interesa que otros se metan en tu hogar. Y así no puede ser un cristianismo. La iglesia, si la iglesia conociera, por ejemplo, el modelo de lo que es tu matrimonio, diría que es un matrimonio bíblico. Si la iglesia conociera el interior de tus intenciones, aún siendo soltero, diría que es momento de casarte y que serías un buen esposo que gobierna su casa. Si la iglesia conociera tus actitudes como mujer, diría entonces que serías esa mujer. No se trata de justicia y de condenación. Se trata de que si nosotros queremos glorificar a Dios, necesitamos ser conocidos para reflejar a un Dios que nos ha creado para ser un ejemplo para el mundo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir el modelo bíblico para la familia? Empezando por conocer a tus pastores, conocer a los hombres que se proyectan para que sean ese ejemplo para la iglesia, dando tú el ejemplo de testimonio. Tal vez hoy sea el tiempo de arrepentirte de un cristianismo que solo considera la espiritualidad de manera individual. Ese modelo de iglesia en donde vamos a la iglesia, escuchamos un buen sermón, pero que nadie se meta en mi hogar, que nadie se meta en mis asuntos. Mis hermanos, no se trata de, nuevamente, no quiero que escuchen lo que yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que la iglesia es un lugar en donde estoy buscando la aprobación del pastor, o yo dependo de si me dicen si estoy bien o no. No, es donde humildemente yo dejo entrar a mis problemas aún. Mis hermanos, ustedes pueden preguntarle a los miembros de esta iglesia, ellos conocen mis pecados, ellos conocen mis luchas. Y eso nos ayuda a entender que todos somos ovejas que necesitamos ser cuidados. No estamos solos en nuestros problemas, necesitamos arrepentirnos de esa clase de cristianismo individualista. Necesitamos estar dispuestos a ser conocidos, acompañados, pero sobre todo, en primera medida, ser una iglesia que está analizando y velando por la manera en la que sus líderes o sus futuros líderes y cada hombre que está entre nosotros, cada esposa, cada mujer, puede ser un futuro líder de la iglesia. Es un cristiano ejemplo en sus trabajos. Cualquiera que sea su historia pasada, cualquier buen hombre puede ser un ejemplo para la gloria de Dios. Y es necesario que la iglesia esté enterada y ayude, exhorte, anime a estos hombres a que vivan de acuerdo a los roles de la palabra de Dios y sean acompañados por la iglesia para velar por el desarrollo de sus hogares. A veces somos muy autónomos y eso es un reflejo de nuestro orgullo. Necesitamos ser auditables, necesitamos ser conocidos, necesitamos ser vulnerables. Y es por eso que necesitamos ser miembros de la iglesia. No es un compromiso para servir, es un compromiso a ser conocido sobre todo. Es decir, mira, yo estoy dispuesto a ser una persona que reconoce sus pecados, pero al mismo tiempo a ser ayudada para glorificar más el nombre del Señor. Así que mi enseñanza para ti hoy es: sé un testimonio para la gloria de Dios,
pero impulsa a hombres con un testimonio sólido también para su gloria. El segundo punto es, ¿cuál es el origen de un buen testimonio? ¿Cuál es el origen de un buen testimonio de un pastor? El versículo 6, la palabra de Dios. Juanca, ¿me ayudas un poquito con la ganancia que me siento gritando? Versículo 6 dice, no debe ser un recién convertido. No debe ser un recién convertido. No sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Entonces, una característica de este pastor que va a tener estas cualificaciones es que no debe ser un recién convertido. Otras versiones habla de no ser un neófito. Un recién convertido es una persona que lleva poco tiempo de haber nacido de nuevo. Otra cosa que por implicación sabemos es que tenemos una iglesia que sabe diferenciar quién ha nacido de nuevo y quién no. Y esa iglesia sabe diferenciar quién de los hombres que se proyecta para ser un pastor, que se proyecta para ser un líder y que se proyecta para ser un cristiano ejemplo para los demás, no es una persona que recién haya nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque una persona que recién ha nacido de nuevo tiene una ausencia de madurez. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6 dice, Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En este ejemplo de vida vemos que la iglesia en Corinto veía un proceso en las personas, tal vez inclusive el relevo generacional de pastores era evidente en esas iglesias, que había pasado tiempo, tal vez Pablo había estado en misiones y había dejado a otras personas, y era evidente que el tiempo había pasado y estas personas habían adquirido experiencia, habían sido tal vez disciplinados, habían pasado por aflicciones, habían superado tentaciones, y la iglesia podía ver cómo estos hombres habían madurado a pesar del tiempo. Estos hombres habían pasado por dificultades y habían perseverado en el evangelio. Habían pasado por luchas y habían sido disciplinados por el Señor, y la iglesia misma les había exigido un mejor ejemplo. Tal vez habían visto cómo a pesar de las tentaciones ellos estaban perseverando. Entonces esto es lo que quiere decir Pablo cuando dice que no sea un neófito. Y la razón por la cual no sea un neófito, la razón principal es que el versículo 6 dice, no debe ser un recién convertido, sino que no sea que se envanezca. Una de las razones por las cuales los pastores no deben ser recién convertidos es porque el ser humano tiene un grave problema de orgullo, y cuando adquiere cierta posición lo que tiende es a envanecerse. Y la palabra envanecerse en el idioma original hace referencia a inflarse. Es como tener una falsa o elevada percepción de lo que él es. Y entonces ese envanecimiento le lleve a tomar decisiones creyendo algo de él que no es, tratando a las personas como inferiores. ¿Cuánto vemos esto en las iglesias? Vemos que tal vez el testimonio de la sexualidad ha sido como preeminente para descalificar a hombres que han sido adúlteros. Pero cuando hablamos del orgullo, el orgullo no es una característica que la iglesia muchas veces está viendo como una razón para descalificar a un pastor, una persona orgullosa. Y como vimos que Keller ahora nos mencionaba acerca de la persona que es humilde, es una persona que se interesa por los demás, es una persona que está involucrada en la vida de sus ovejas, que huele a oveja. Pero una persona que se envanece tal vez va a creer que el pastorado simplemente se trata de doctrina, del púlpito, de enseñarle a la gente lo que tiene que hacer, en lugar de involucrarse en las necesidades de las personas, lavar los pies, limpiar los pecados de aquellos que Dios le ha puesto para pastorear. Entonces, cuando esa persona se envanece, versículo 6 dice, no se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. ¿Qué le pasó al diablo? Se envaneció. El orgullo tomó el control de la percepción que tenía de sí mismo y traicionó al Señor. Entonces, qué importante es ver esta característica de la humildad, y que nosotros veamos que el origen de un buen testimonio es una conversión probada. El origen de un buen testimonio es una conversión que ha sido probada con el tiempo.
A pesar de las circunstancias, este hombre persevera y tiene la capacidad de creer en el Evangelio sin importar cualquiera que sea la circunstancia. Hebreos 5:12 dice: pues aunque ya debiste haber sido maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, una característica de un pastor es una persona que muestra madurez. Y podríamos hablar de esta madurez en diferentes ámbitos. Una madurez, por ejemplo, espiritual, como lo menciona el autor de Hebreos. Es una persona que no está necesitando como un bebé que le den constante leche, sino que sabe ir a la mejor de las mejores banquetes espirituales cada mañana en sus tiempos con Dios. Sabe buscar al Señor. Muchas veces estamos cualificando a los pastores a ver si enseñan bien aquí, a ver si tienen características, pero ¿será que tiene una buena relación con Dios, de la que proviene la capacidad para pastorear a otros? ¿Será que esa persona tiene la capacidad de alimentarse de forma sólida, o tal vez tiene necesidad de leche como los bebés? Bueno, eso sería una característica para no nombrar a un pastor, y tal vez para ver una persona que no es cristianamente madura. Una persona que no es cristianamente madura es una persona que ni siquiera puede llegar a hacer un devocional diario. No es capaz de alimentarse sólidamente por su propia cuenta. La leche es el alimento que otros depositan en su boca. Depende inclusive de las enseñanzas de cada domingo, de los audios que mandan, de los devocionales que reenvían por WhatsApp, porque no es capaz de tomar su Biblia todavía, está en su proceso. Gloria a Dios porque está en su proceso. Pero una persona que va a liderar a otros, un hombre que va a liderar un hogar, es una persona que tiene la capacidad de alimentarse a sí mismo. Los maestros no deberían estar involucrándose, por ejemplo, en ese tipo de estilo de vida. Ellos deberían estar entregados a un estilo de vida espiritual y que puedan probar esa madurez para que no caigan en esa condenación. Así que, como premisa, sé un testimonio para la gloria de Dios e impulsa a hombres con un testimonio sólido. ¿Cómo la iglesia puede impulsar a hombres con un testimonio sólido? Cuando la iglesia empieza a tener una vida espiritual de un alto nivel, los pastores se ven a la necesidad de elevar también su estándar y darse cuenta que a quienes pastorean están demandando más de lo que tal vez en otra ocasión era suficiente. Y esto también es una aplicación para ustedes esposos, es una aplicación para ustedes hombres, es una aplicación para ustedes mujeres. Necesitamos que nosotros podamos ser un ejemplo aún para nuestras familias, para nuestra iglesia. Ser un discípulo maduro es entender que lo que conocemos de Dios no es para hacer alarde de eso, no es para hacer discusiones, no es para corregir a las personas y sus errores. Es para que nosotros podamos estar bien alimentados para guiar, animar y pastorear la vida de otros, para presentar a Cristo como incomparable Salvador de todos los que necesitan ayuda, incluyendo el que predica, incluyendo el que enseña. Sé un testimonio para la gloria de Dios e impulsa a hombres con un testimonio sólido. Por último, ¿cuál es el resultado que Pablo está enseñando a Timoteo de un buen testimonio? El resultado de un buen testimonio lo vemos en el versículo 6 y 7. Versículo 6 y 7. No debe ser un recién convertido para que caiga, no sea que se envanezca y caiga en condenación como cayó el diablo. Haciendo referencia a esto que aprendimos, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito en lazo del diablo. Entonces vemos este doble ataque del diablo con respecto a este hombre que quiere pastorear la iglesia del Señor. Entonces, primero, está teniendo una relación en una madurez y un proceso, y resulta que esa madurez debe llevar a esas personas a un buen testimonio visible y una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, dice el versículo 7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La palabra afuera hace referencia a las personas que no hacen parte de la iglesia.
Entonces, cuando se habla de una buena reputación, es que aún el ejemplo de ese hombre, aún el ejemplo de esa persona, debe ser un modelo para las personas que están fuera de la iglesia. Que cuando los vecinos vean a estas personas, y cuando la ciudad vea el comportamiento, cómo conduce, cómo se comporta en su hogar, cómo se comporta en sus trabajos, pueda haber un hombre que es de testimonio, que es de buena reputación. Que si preguntamos por la reputación de este hombre en su barrio, este hombre va a gozar de buena reputación. Los vecinos podrían ser un indicador de que tanto este hombre es un ejemplo y es una persona de buena reputación. ¿Por qué? Porque una mala reputación afuera es una piedra de tropiezo que hace que también el diablo acuse de un mal comportamiento y un carácter no aprobado. Para que no caiga en descrédito, es muy importante recordarlo. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que los escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y también hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello mucho más y procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos, de manera que les hemos mandado a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. La instrucción de Pablo para la iglesia en Tesalónica es que aún la manera en la que ellos trabajan, aún la manera en la que ellos se sustentan, sea motivo de que las ciudades puedan decir: estas personas no tienen necesidad de nada. Estas personas no son unas personas que se están usufructuando de una espiritualidad que no tiene que ver con las responsabilidades que un ciudadano común y corriente debería de tener. Cada cristiano debe ser una persona responsable en su trabajo y en su vida práctica. Es una manera de ser testimonio. Pero con respecto a los pastores, 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman. Qué interesante figura, el que enseña sea tenido en doble honor, pero que también tenga un pago digno de su vida, es decir, de acuerdo a su contexto, que pueda cubrir con sus necesidades, pero además que no se admita acusación de estas personas. ¿Por qué? Porque es la persona que Dios está poniendo como un modelo para la iglesia. La iglesia debe proteger el testimonio de los pastores, de los hombres que van a servir, porque son el ejemplo que Dios está poniendo para la iglesia. No podemos permitir que haya una acusación sino con 2 o 3 testigos. Pero los que perseveran en pecar, versículo 20 del capítulo 5, repréndelos delante de todos para que los demás teman. Entonces es muy importante que las personas que perseveran en pecar, ya sea los pastores o los que están murmurando, sean reprendidos. La iglesia debe cuidar el testimonio. Es muy importante el testimonio de la iglesia local. Cualquiera no puede estar como hablando mal de las personas que están diciendo: yo voy a representar a Cristo, y mucho menos los que Dios está levantando para ser un ejemplo para el pueblo de Dios. Nos debe quedar claro que hay 2 o 3 testigos para decir: realmente esta persona está incurriendo en este pecado visible y necesitamos corregirlo. Entonces es muy importante que los líderes sean probados de esta manera, que estos líderes puedan tener una buena reputación, que puedan ver cómo se relacionan con las personas que no son cristianas, cómo están desarrollando sus trabajos. ¿Son responsables de sus trabajos? ¿Son personas que la gente recomendaría en otra empresa? ¿Son personas entregadas a sus quehaceres? Qué bueno es entender esto. ¿Y por qué es importante todo esto? ¿Y por qué finalizamos con la importancia del testimonio en los pastores y para la iglesia local? ¿Por qué es tan importante? Mis hermanos, la iglesia es el cumplimiento de las profecías del Señor mismo para vindicar su propio nombre. El testimonio de la iglesia no es más que el testimonio de Cristo mismo y su gloria. Esto nos lo recuerda Ezequiel 36, versículo 22. El profeta Ezequiel, en voz del Señor, el Señor dice a Ezequiel, dice: por tanto di a la iglesia,
Así dice el Señor, no es por ustedes. Miren lo que dice el profeta Ezequiel. No es por ustedes, casa de Israel, que yo voy a actuar, sino por mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones a donde ustedes fueron. La razón por la que Dios actúa para favorecer a su pueblo es por su nombre santo que ha sido profanado en las ciudades. Entonces, ¿por qué es importante que se levanten hombres de buen testimonio? ¿Por qué es importante que la iglesia misma esté velando por el testimonio de los matrimonios que se han comprometido a seguir a Jesús? Por la gloria de Dios, que ha sido profanada en las naciones. Porque el mismo pueblo de Dios que dice representarle se ha encargado de desvirtuar su nombre al decir yo soy el pueblo de Dios, mientras son infieles en sus matrimonios, mientras abusan de la autoridad, mientras hay pastores que no gobiernan conforme a la autoridad bíblica. Versículo 24 dice: porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, los llevaré a su propia tierra, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Versículo 36: y las naciones que quedan a su alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado los lugares en ruinas y he plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Entonces, mis hermanos, ante tal profecía hermosa, cuando Dios dice a su pueblo a través de Ezequiel: no será por ustedes, sino por mi nombre que ha sido profanado, lo que está diciendo Dios es: la gente ya no me respeta en Cali, la gente ya no me respeta en el mundo, la gente ya no respeta mi nombre. Entonces no será por ustedes, porque ustedes mismos han sido causa de que a mí me respeten por la manera en la que ustedes me adoran y llevan sus vidas, pero será por mi santo nombre que yo los limpiaré de sus pecados. Y entonces la gente en esas ciudades sabrán que yo soy el Señor. Y ante esa profecía vemos el cumplimiento en la voz de Pablo. Cuando Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, se convierte en un siervo y empieza a enviar cartas a las iglesias a las que le ha proclamado acerca de ese mismo Señor, el que vemos en Ezequiel. La respuesta y la esperanza que tenemos es que a pesar de que nosotros en muchas ocasiones somos infieles y no podemos representar del todo estas características, la vida del Señor fue íntegra y Él se ganó la autoridad en medio de las dificultades. Él se ganó la autoridad no por imposición, siendo Dios, no vino a someter por obligación, sino con un testimonio de obediencia. Se convirtió en la cabeza de su pueblo para guiarnos con gracia. Y tomó el lugar de los hombres que no eran testimonio para su pueblo, les reemplazó en su pecado y los ha sustituido para que el ministerio de Jesús, que regeneró a esos hombres en sus corazones, actúe en las vidas de todos aquellos que deciden seguir a Jesús, pero mucho más los que proclaman y deciden ser esos pastores que Dios va a usar. Los ancianos de la iglesia y los pastores deben gozar de esa buena reputación sin caer en el descrédito, porque Cristo fue caído en descrédito en manos de una sociedad que no le amó, que no le respetó, para que estas personas que gozan de su presencia puedan representarle con la altura, con el respeto, con la dignidad que este buen Dios y Señor lo merece. Nos ha liberado de nosotros mismos para que nosotros hoy, por su poder, por su vida en nosotros, podamos gozar de esa buena reputación a pesar de nuestros pecados. Lucharemos por nuestros pecados, lucharemos por nuestro orgullo, estaremos siendo víctimas de la tentación y de muchas cosas con las que hoy estamos viendo que nuestras vidas sufren, pero nosotros sabremos que la aplicación de la salvación no es ver la vida cristiana de forma mística, sino ver un pueblo que realmente está dando buen testimonio ante la sociedad, y mucho más pastores que dan buen testimonio para las familias que han decidido seguir a Jesús. Cristo anuló el poder del pecado mediante su muerte y nos ha justificado para que hoy puedan haber hombres que sean de buen testimonio, para que hoy puedan haber cristianos como tú, que no solamente están escuchando la sana doctrina, sino que entienden que sus vidas van a ser un instrumento
para que el nombre de Dios, que es blasfemado en esta ciudad, pueda ser respetado y pueda ser tenido por digno por personas como tú, que entienden que la fe no solamente es algo espiritual, intelectual, sino que tiene que ver con el testimonio. Así que yo quiero recordarte, quiero que recuerdes, nuestro llamado hoy es ser de un testimonio para la gloria de Dios, pero que ese testimonio impulse hombres con un testimonio sólido, íntegro, no por la fuerza, no por la moral, no por la exigencia, sino por la fe puesta en un Jesús que a pesar de las circunstancias se mantuvo intacto para agradar a su Padre. Y con la fe puesta en ese Jesús confiamos que ese mismo Jesús hoy está vivo en la vida de aquellos que han puesto su confianza en Él para glorificarle con vidas íntegras. Sabremos que ese será el llamado para hombres que lideran la iglesia, pero también para cada creyente. Es necesario por eso un modelo para la familia. La iglesia necesita levantarse en un modelo para la familia conforme a las Escrituras, y tú eres parte de ese testimonio. Necesita ser conocido, pastoreado. No se trata de tu propia gloria, como lo veíamos en la representación de lo que Keller decía de una persona humilde. Una persona humilde es una persona que cada vez más entiende que la vida no se trata de su comodidad, la vida no se trata de sus hobbies, la vida no se trata de sus finanzas, la vida no se trata de sus sueños, sino más de vivir para la gloria de Dios, interesándonos por otros, abriendo nuestras vidas para que sean una plataforma para que otros aprendan de lo que Cristo está haciendo en la vida de aquellos que realmente han confiado en el Señor. Será a través de la conversión verdadera. Es necesario que tú puedas evaluar si realmente eres un hijo de Dios. Es necesario que tú te des cuenta que nada de esto será posible si Cristo, el testimonio perfecto, no vive en ti. Mis hermanos, la gloria de Dios importa. Por eso nos sometemos como iglesia, pastores, a ser auditables, pero también ustedes necesitan ser humildes para que sus vidas sean conocidas. Así que, por primera instancia, nosotros entendemos que el testimonio tiene todo que ver con las familias y cómo nos estamos desarrollando como futuras mujeres, futuros hombres de hogar, o como esposos y esposas a las cuales ya nosotros estamos perteneciendo. Segundo, el origen de un buen testimonio tiene que ver primeramente con una conversión verdadera. Y tercero, ese testimonio tiene que ver con cómo nos ven las personas aún afuera, pero sobre todo tiene que ver con que el Cristo, el testimonio perfecto, debe habitar en aquellos que van a liderar la iglesia y en aquellos que quieren seguir a Cristo fielmente, porque la razón principal de un buen testimonio es que el nombre de Dios va a ser respetado por la manera en la que su pueblo dé testimonio. Nosotros no podemos tomar esto a la ligera, mis hermanos. Cristo ha muerto en la cruz para que tú puedas dar un testimonio digno del Dios al cual nosotros adoramos. Así que entendiendo esto, al ver a Pablo indicar las características que debe tener un anciano y el gobierno en su casa, debemos ver estas características para impulsar a estos hombres, pero primeramente impulsarlos con nuestro testimonio, con nuestra capacidad de ser abiertos para ser conocidos y para ser un ejemplo aún para esos pastores, aún para estos hombres, para la ciudad y para todo aquel que quiera buscar a Cristo a través de nosotros como Dios le espera. Hermanos, yo quiero que realmente oremos, porque esto es un milagro. Solamente Dios puede proveer personas humildes que puedan estar dispuestos a entregar sus vidas para hacer un testimonio para otros, ser pastoreables, proveer vidas que puedan ser el instrumento para levantar hombres de testimonio para la gloria de Dios. Oremos para que esto sea una realidad en medio de nosotros. Señor Dios, gracias. Gracias porque solamente en ti, Señor, tenemos el privilegio de ser guiados. Solamente tú puedes guardar tu propio nombre en la vida de aquellos que tú compraste con tu sangre. Señor, hoy nos aferramos a la promesa que vimos en el profeta Ezequiel,
que tú prometiste que ni siquiera sería por nosotros, sino por tu gran nombre, que nosotros seríamos limpiados y seríamos usados para que tu nombre sea engrandecido en las ciudades. Señor, yo te ruego que por favor el testimonio de tu nombre, Señor, sea reflejado de una manera digna en nuestra iglesia y en nuestra ciudad. Te rogamos que así sea, Señor, y que nuestro testimonio, el testimonio de hombres que se levantan para tu gloria, sea un reflejo para la iglesia, para la ciudad, y que la misma iglesia sea un testimonio para esos hombres y para todos aquellos ciudadanos que le rodeen y que quieran conocerte. Señor, te rogamos, santifica tu nombre en medio de nosotros y en nuestra ciudad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero animar